Y los invito a buscar en Primera de Samuel 3. El que me sostiene, el que me levanta. Aleluya. Amén, amén. Y el que lo tenga puede poner sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Vamos a orar, amén, para comenzar la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, amado Dios y Padre eterno, Dios, en este momento, en esta hora, mi Padre eterno, me presento delante de tu presencia. Primeramente, Señor amado, agradeciéndote por tu misericordia en cada uno de nosotros, Señor amado. Gracias, Señor, porque estamos en este lugar reunidos, Dios mío, Señor, con un propósito, Señor amado. Gracias, Señor, porque nos has traído hasta aquí, Dios mío, Señor amado. Mira, Señor amado, primeramente, Señor amado, te pido, Dios mío, que seas tú bendiciendo tu palabra, Señor. En este momento que voy a predicar tu palabra, Dios mío, Señor, pasa carbones encendidos por mis labios. Que no sea yo, sino tu Santo Espíritu hablando a través de mí, Señor amado. Que esta palabra, Padre eterno, pueda llegar al corazón de mis hermanos, Señor amado, y que podamos entender y la podamos poner por obra, Señor amado. En el nombre de tu Hijo amado, Señor bendito, te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Pueden sentarse, hermano. Amén. En esta noche, en esta tarde, voy a predicar sobre Samuel. Amén. Cuando Samuel llamó cuando Jehová llamó a Samuel. Amén. Amén. Como podemos ver en el primer versículo, dice que la palabra de Dios escaseaba. Amén. No había profeta en ese tiempo. Amén. No había que el Señor le mostrara visión a las personas. Amén. Ahí fue el llamado de Dios hacia Samuel. Entonces, como podemos observar, en ese tiempo, ¿por qué no se predicaba la palabra del Señor? Porque el corazón de las personas era duro. El corazón de las personas era muy duro, amén. Entonces podemos observar que fue el llamado de Dios a Samuel. Cuando Dios llamó a Samuel, Samuel era un niño. Samuel no conocía, Samuel no sabía leer. Samuel decía que era un niño. Samuel aún no conocía al Señor. Samuel no conocía nada de Dios. Samuel, como podemos ver, cuando Dios llamaba a Samuel, Samuel no conocía la voz de Dios, amén. Así estamos muchos aquí en la iglesia que no oímos la voz del Señor, o a veces la oímos, pero no ponemos por obra, o no oímos al Señor, no sabemos que es el Señor que está llamando. A veces no hacemos caso a la voz del Señor, amén. Amén. Entonces, como podemos ver, hermano, nos damos cuenta, hermano, que Dios no hace falta que seas grande. Dios pone y llama a quien sea.
No, Dios no pone límites, hermano. Amén. Dios llama a un niño. Si Dios ve que los ancianos no ponen por obra o no profetizan, hermano, Dios va a levantar a niños. Como sabemos, Dios está levantando muchos niños en este momento para que prediquen y profeticen, porque sabemos que la venida de Cristo está cerca. Amén. Amén, amén. Porque si nosotros no hablamos, van a hablar las piedras, hermano. Amén. Y a su nombre, Gloria. ¿quién vive? Cristo. Ahí fue cuando el Señor comenzó el propósito, cuando podemos ver cuando Ana oró al Señor, porque el Señor le cumpliera ese deseo de que ella quería ser madre de un varón. Amén. Y como vemos, ella le prometió a Dios, le hizo una promesa que cuando ella, si Dios le concedía ese deseo, ella iba a consagrar a ese niño para el Señor. Amén. Y así fue, porque Samuel vivía en el templo. Cuando Samuel creció, después de que Ana lo dejó de amamantar, ella lo llevó al templo. Amén. Para consagrarlo con el Señor. Y él era un niño, pero el Señor quería cumplir ese propósito en él. Así aquí hay muchas veces que Dios quiere cumplir el propósito en nosotros, pero a veces no nos dejamos que Dios cumpla ese propósito en nosotros. Aquí, hermano, aquí hay evangelista, aquí hay profeta. El Señor quiere levantar, el Señor te quiere levantar. Amén. El Señor quiere que tú te levantes y profetices. Amén, El Señor amén, quiere que amén. tú vayas a las calles a predicar. Amén. Porque muchas, hermano, la necesidad está en las calles, la necesidad no está dentro, la necesidad está en las calles. La necesidad la podemos ver en las calles, los mundanos que necesitan de Dios, necesitan una palabra, necesitan venir a Dios. Amén. Y como podemos leer abajo, el Señor llamó 3 veces a Samuel. A la tercera vez que ahí pudo entender Elí que el Señor llamaba a Samuel, pero como Samuel no conocía la voz de Dios, Elí le dijo: vuelve y acuéstate, y cuando te vuelva a llamar, tú dices: heme aquí, que tu siervo oye. Amén. Ahí podemos ver que entendió Elí el propósito que Dios quería hacer con Samuel. Amén. Amén. Ahí podemos ver que Dios quería levantar a Samuel como profeta de Israel para que profetizara. Amén. Amén. Así nos quiere levantar a nosotros para profetizar. Amén. El Señor está buscando valientes, hermano, valientes que quieran predicar la palabra de Dios sin Amén, miedo. amén. Porque el ser cristiano es para valientes, hermano, porque sabemos cómo las historias de los discípulos, cómo ellos, por predicar la palabra de Dios, cómo eran apedreados, cómo eran perseguidos. Pero, hermano, ¿por qué? Si hay que morir por la causa de Cristo. Amén. Porque sabemos que si sufrimos aquí en la tierra por predicar su palabra, tenemos una recompensa en el cielo. Sabemos que si predicamos la palabra, no importa que nos digan lo que nos digan, nosotros debemos seguir hacia adelante, viendo al Señor. Entonces, hermano, pero muchas veces nosotros no dejamos que el Señor obre en nosotros. Muchas veces nosotros nos ponemos nuestro corazón duro y no queremos hacer caso a lo que Dios, no queremos oír la voz de Dios. A veces sabemos que es Dios que nos está llamando, pero por nuestro corazón duro no queremos oír su voz, hermano. Entonces, si leemos más abajo, ahí fue cuando Dios comenzó el propósito, la promesa que Ana había hecho, que quería que Dios levantara como profeta a Samuel. Amén. Amén. Y si leemos más abajo, dice, en el 11, hermano, vamos a leer. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere la retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no lo había estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. Ahí podemos observar que ese fue el primer mensaje que Dios le mandó a Samuel a dar, y fue a Elí, su padre, que lo mandó a dar, que iba a juzgar su casa. ¿Por qué? Por algo que él sabía. ¿Por qué? Porque habían blasfemado contra Dios. Amén. Ahí nos podemos dar cuenta que fue Dios el que mandó a Samuel, lo comenzó a levantar a Samuel como profeta para que predicara su palabra, porque en ese tiempo, hermano, la palabra de Dios estaba escaseada. Amén. No había nadie que viera visión. Amén. Entonces, en esta hora, hermano,
yo me puedo dar cuenta que muchas veces, hermanos, Dios nos quiere levantar, Dios quiere mostrarnos, pero a veces nuestro corazón duro, nosotros por querer aferrarnos al mundo, porque muchas veces estamos un pie adentro y un pie afuera. A veces decimos, queremos a Dios, pero tenemos un pie afuera porque también queremos las cosas del mundo. Amén. Entonces, yo les voy a contar un pequeño testimonio, porque yo sé que es para la gloria de Dios. No es para engrandecer, es para la gloria de Dios, porque yo sé que Él hace las cosas. Amén. Ayer muchas personas me vieron a mí llorando, me preguntaban qué era lo que yo tenía. Pero yo no quería decir por vergüenza, porque yo sabía que me iban a regañar, porque yo estaba consciente de lo que yo estaba haciendo. Y mi mamá me decía, no, me decía. Y cuando nos fuimos a la casa, un hermano me dio un consejo, yo estaba necia y decía que no. Y yo sabía que yo tenía que predicar. Decía, Dios mío, Señor, tengo que predicar. Le iba a llamar a la pastora y le iba a decir que no iba a predicar porque yo estaba molesta, porque mire el pensamiento mío, hermano. Y a veces, hermano, somos cristianos, pero también queremos las cosas del mundo, porque vemos que los del mundo, vemos lo que hacen del mundo pensando que el mundo trae cosas buenas. Pero cuando yo pregunto algo, las personas que han salido del mundo, ¿qué cosas buenas tienen para contar aquí? Nada, porque el mundo los ha arrastrado. Entonces, mi mamá me decía que no. Y yo ahí pude entender, hermanos, que era el Señor que estaba hablando. Que no era mi mamá ni el hermano que me dijo, ni nadie. Era el Señor que estaba hablando a través de mi mamá. Porque el Señor sabe, el Señor no quiere que tú te pierdas. El Señor quiere levantarte. Amén. El Señor quiere que tú prediques, porque Amén. El Señor ha levantado en estos tiempos, ha levantado muchos niños, muchos profetas, porque hermano, la iglesia está dormida, hermano. La iglesia está dormida, la iglesia necesita un despertar de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos, necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos buscar de Dios. Necesitamos esa unción, hermano. Y si nos podemos dar cuenta, hermano, ¿dónde está? Y a su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Alaben al Señor, amén. Amén. Samuel, Dios lo había consagrado a Samuel. Ya Samuel estaba consagrado, Samuel dormía en el templo, amén, con Elí. ¿Por qué? Porque el Señor quería hacer cosas grandes en él, el Señor lo quería preparar. Muchas veces decimos, no, porque soy pequeño, no puedo predicar, porque soy pequeño, no puedo hacer esto. Hermanos, para Dios no hay límite, para Dios no hay edad, para Dios no hay nacionalidad, para Dios no hay frontera, para Dios no hay nada. Para todos somos iguales. El Señor puede levantar a cualquiera que se levante y profetice, amén. Hasta un bebé puede hablar, hermano, porque para Dios no hay límite, hermano. Y a su nombre, aplaudo al Señor, hermano, que el Señor está en este lugar, amén. Samuel, ¿sabe lo difícil que era para Samuel anunciarle a Elí que Dios iba a juzgar su casa? ¿Por qué? Porque era su padre. Pero los hijos de Elí habían blasfemado contra Dios. Y eso es lo que Dios lo que no perdona, que blasfemen contra el Espíritu Santo de Dios. Entonces muchas veces no tenemos cuidado. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios iba a jugar la casa de Elí? Porque Elí escuchó lo que estaban diciendo sus hijos, pero Elí no los reprendió. Elí se quedó así. Por eso Dios, y ese fue el primer mensaje que Dios mandó a Elí. Y ahí fue cuando Dios levantó como profeta a Samuel a que predicara hacia Israel, amén. Amén. Porque yo sé que Dios va a levantar a muchos aquí, amén. Amén. Y a pesar de que muchos no quieran creer y que muchos se ríen, que muchos piensen que es mentira, el Señor va a levantar a muchos profetas, amén. Amén. Aquí hay muchos profetas, aunque seamos pocos, el Señor va a traer profetas, porque el Señor quiere hacer cosas grandes, amén. El Señor no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Entonces, nosotros, hermanos, el Señor muchas veces nos manda, hermano. El Señor muchas veces no queremos oír la voz del Señor. El Señor nos manda, hermano. El legado que el Señor nos dejó aquí en esta tierra es predicar la palabra de Dios a todo el mundo, amén. Afuera, porque afuera está la necesidad. Afuera están los mundanos que necesitan la palabra de Dios, amén. Y nosotros, Dios nos dejó ese legado porque nosotros somos los apóstoles de Dios. Dejó ese legado que nosotros prediquemos su palabra a todo el mundo, amén. Porque sabemos, hermanos, que Cristo está cerca y que Cristo ya viene, amén. Cristo está cerca, Cristo va a venir. Y muchos tienen a la venida del Señor por tardanza. Muchos piensan, muchos se ríen, muchos dicen que no, que el Señor no va a venir. Pero el Señor viene pronto.
Y cuando menos nos lo esperemos, el Señor ya se va a llevar a su iglesia, amén. Y es mejor que el Señor nos encuentre velando a que nos encuentre, hermano, mal. Por eso yo a veces digo que cuando venga Cristo, yo quiero que Él me encuentre en la iglesia, amén, adorando al Señor. Que no me encuentre en mi casa, porque yo sé que si yo estoy en mi casa, a veces nos podemos enfriar en la casa, porque porque tengo que hacer esto. Yo siempre he dicho que cuando Cristo venga me encuentre adorando en la iglesia, amén. Amén, hermano, y a su nombre. Aplauda al Señor, hermano, aplauda. Dios va a cumplir la promesa en cada uno de nosotros. El Señor nos trajo a este lugar con un propósito. En este lugar no estamos en vano. En este lugar estamos ganando nuestra salvación, la recompensa, porque no estamos en este lugar en vano. Porque sabemos que cuando venga Cristo, allá arriba vamos a tener una gran recompensa, amén. Porque esa es la mayor recompensa, amén. La vida eterna, hermano. El Señor va a levantar profetas, hermano. El Señor va a levantar niños, hermano. Es momento, nosotros como jóvenes, es momento de predicar la palabra de Dios. Muchas veces nos avergonzamos hasta con nuestros amigos de predicar la palabra de Dios, hermano. Yo a veces estoy en el colegio y estoy predicándole a esos niños porque tengo amigos que son católicos. Tengo amigos que no creen en Dios, que dicen que ellos no creen en la iglesia porque la iglesia es que es para locos. Yo le digo, no juzgo la religión que ellos tengan, pero ellos me dicen que no, ustedes ¿por qué dicen que son santos? Ustedes deberían de ser santos. Y aquí no hay nadie santo. Y hubo una compañera que me dijo que nadie en el mundo tenía pecado. Y me sacó un texto de la Biblia diciéndome que nadie en el mundo tenía pecado porque Dios había muerto por nuestros pecados. Y le dije, sí, Dios murió por nuestros pecados, pero nosotros nacimos bajo la simiente del pecado. Nosotros no somos santos. A partir ya como de los 7 años, ya nosotros comenzamos a rendirle cuenta al Señor. Ya nosotros sabemos lo bueno y lo malo. Ya nosotros conocemos qué es lo bueno para nosotros y qué es lo malo. Por eso nosotros como jóvenes, y no nada más los jóvenes, todos, hermanos, debemos, hermanos, buscar de Dios. Debemos hacer que Dios cumpla esa promesa en nosotros. Amén. Debemos hacer que el Señor se mueva en nosotros. Muchas veces a veces nos ponemos nuestro corazón duro porque no queremos que el Señor se mueva en nosotros. Pero el Señor quiere hacer cosas grandes en cada uno de ustedes, amén, cada uno de nosotros. El Señor nos quiere levantar. Muchas veces los jóvenes están dormidos, muchas veces los jóvenes no quieren, pero el Señor está levantando. El Señor va a hacer que hable las piedras, hermano, porque si no hablamos nosotros, van a hablar las piedras, hermano, porque es necesario que se predique la palabra del Señor, para que no haya nadie que se confunda, amén, porque nadie va a tener excusa delante de Dios decir que no le predicaron la palabra. Porque la palabra se predica en la radio, la palabra se predica en las calles, la palabra se predica en todos lados. Si ellos no salen, si ellos no escuchan la palabra en la calle, Dios hasta se les revela, amén. Muchas veces decimos, no, pero es que el Señor no viene, o el Señor, ¿cuándo va a venir el Señor? Que los tiempos de antes están diciendo que viene el Señor. Hermano, el Señor viene. Para el Señor, 1000 años es como un día. Estos años que nosotros pensamos que son largos, para el Señor no es nada. El Señor está dando tiempo de que nos arrepintamos. El Señor está dando tiempo de que moldeemos nuestro corazón. Amén. El Señor está dando tiempo que nosotros salgamos a la calle a predicar la palabra del Señor. Porque afuera necesitan la palabra del Señor, hermano. Afuera está necesitando la palabra del Señor. A veces no se tienen que predicar, sí se tienen que predicar adentro, pero afuera también, hermano. Afuera tenemos que predicar la palabra del Señor. Ir por todo el mundo y predicar la palabra del Señor. Porque para eso el Señor nos ha llamado. Para eso el Señor nos ha traído a este lugar. Para predicar su palabra. Amén. No importa que seamos perseguidos, no importa que seamos juzgados, tenemos que predicar su palabra porque vamos a tener una recompensa. Así como los apóstoles de Dios en ese tiempo fueron perseguidos y fueron hasta apedreados, fueron quemados, allá ellos están celebrando con el Señor, amén, porque a ellos les llega una recompensa, amén, porque así como ellos están en el cielo celebrando con el Señor, así vamos a estar nosotros un día con el Señor, amén, celebrando, Señor, que todo lo que pasamos en el mundo, todo lo que el mundo nos apedreó, el mundo nos juzgó, nosotros vamos a saber que por causa de Dios nosotros tenemos que sufrir, amén. Porque el Señor murió por nosotros, el Señor, hermano, el Señor llora muchas veces cuando el Señor te llama. A veces muchas veces pensamos que el Señor no nos está oyendo.
Pero las lágrimas, el Señor está ahí, su oído presto a escuchar tu oración, porque tus lágrimas no caen a tierra. Pero el Señor oye tu oración cuando tú oras con un corazón humillado. Amén. Cuando tú oras con un corazón contrito y humillado delante del Señor, esa oración llega al cielo y conmueve el corazón del Señor. Amén. Y a su nombre, aplauda al Señor, hermano. Veo que están dormidos. ¿Cuántos están dormidos? Y a su nombre. Ajá, sí los va a agarrar Dios, dormido los va a agarrar Dios. Cuando venga Dios, porque en cualquier momento viene Dios, amén. El Señor viene como ladrón de la noche, amén. El Señor no va a venir de día, hermano. El Señor va a venir así como un ladrón no avisa que va a entrar a alguna casa. Así va a venir el Señor, amén, como ladrón de la noche, amén. Y a su nombre. Gloria. Vemos, hermano, cómo Dios hizo cosas tan grandes con Samuel, amén. Cómo Dios lo levantó como profeta, hermano. Cómo Dios lo levantó desde niño, hermano. Porque muchas veces decimos, porque son niños, Dios no los puede usar. Sí, Dios los puede usar. Y no hay que tener miedo ni vergüenza, hermano. A veces yo, cuando la pastora me dijo que iba a predicar, yo sentía miedo. Decía, no, pero ¿por qué me vas para ahí? No, decía yo, Señor, yo soy una niña todavía. Miren lo que yo decía, que yo era una niña todavía. Pero no, Dios levanta y Dios usa como Él quiere. Amén. Dios usa, Dios... Hermano, a veces nosotros pensamos en hacer algo, pero no es como nosotros queramos, es como Dios quiere. A veces nosotros decimos, yo no voy a hacer esto, yo nunca voy a predicar. Pero va a llegar el momento, hermano, porque Dios nos va a levantar, amén. Dios no quiere que estemos dormidos, Dios quiere que estemos despiertos. Para cuando Él venga, Dios nos encuentre despiertos y nos encuentre para irnos con Él, velando, amén. Amén. Velando para irnos con el Señor, amén. ¿Cuántos están preparados para irse con el Señor? Amén, amén, amén. Amén. Muy pocos están preparados, amén. Muchos están dormidos. Pero cuando venga el Señor ahí los va a agarrar duro, los va a agarrar. Ahí van a buscar a los cristianos y los cristianos ya no van a estar porque van a estar en el cielo con el Señor, amén. Amén. Ahí, hermanos, ahí es donde van a sufrir, amén. Amén. Ahí es donde van a decir esos cristianos que decían ser cristianos, que venían a la iglesia solamente por compromiso, van a sufrir la gran tribulación, amén. Van a vivir porque el Señor se va a ir de la tierra, de la faz de la tierra. El Señor va a estar, el Señor se va a llevar a su pueblo, amén. El Señor, y hermanos, son pocos los que se van a ir, amén. Porque aunque nosotros digamos amén, por fe, claro que sí, por fe no vamos a ir. Por fe no vamos a ir, amén. Todos no vamos a ir por fe. Amén. Pero muchas veces, hermano, no ponemos, hermano. A veces, hermano, nosotros somos tan infieles con el Señor, hermano. Somos tan infieles y el Señor ha sido tan fiel con nosotros. El Señor siempre ha estado ahí. Hermano, el día que usted no sienta la presencia de Dios es porque usted está apagado, hermano. Porque aquí se siente la presencia del Señor. Amén. Aquí se siente la presencia de Dios. Todos los días que vengo, siento la presencia del Señor aquí. Amén. Amén, amén, amén. Y el que no la sienta es porque está dormido. El que no la sienta es porque no tiene a Dios en su corazón, hermano. Porque muchas veces nos podemos subir aquí y podemos hablar y tirar palabras disparates. Pero si no tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿de qué vale? Amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Porque claro que sí, claro que sí, nosotros podemos tener, porque palabras tenemos para predicar. Pero si Dios no respalda esa predicación, ¿de qué vale que prediquemos si Dios no está ahí con nosotros respaldándonos, hermano? Muchas veces estamos dormidos, hermano, están media predicación y se duermen porque se aburren. ¿Por qué se aburren, hermano? Porque el que está hablando es el Señor. Y cuando esté en el cielo, el Señor usted va a rendir cuenta de amén, amén. Y ahí va a ser lloro y el crujir de dientes, porque Dios le va a decir, apartados de mí, que no los conozco. Amén. Amén. Porque, hermano, cada obra que usted hace, hermano, salir a la calle a predicar, todo lo que usted hace, nosotros tenemos una corona de vida. Eso es como una perlita que nosotros le sumamos a nuestra corona. ¿Por qué? Porque Dios ve. Pero si, hermano, si usted está predicando, usted está ahí, pero usted comete un pequeño error o se aleja de Dios, todo lo que usted hizo no va a ser contado. Porque todos los pecados son iguales, pesan lo mismo. La mentira, todo pesa lo mismo, amén. Amén. Y muchas veces, hermano, estamos en la iglesia y no queremos adorar a Dios. Cuando ahí viene que cuando nos sorprenda Dios, que estemos sentados ahí, nos sorprenda Dios. Ahí es cuando vamos a llorar. Ahí es cuando vamos a sufrir, buscando, clamando a Dios, pero ahí ya Dios no va a estar. Ahí sí Dios no va a estar. Porque se quedó.
Y ahí va a tener que sufrir porque va a ser torturado, amén. Va a tener que morir por la causa de Cristo, amén. Porque muchos cristianos, estamos aquí muchos cristianos, porque sí, estamos aquí bastante, ¿verdad? Pero muchos se hacen decir cristianos, pero tienen un pie adentro y un pie afuera. Porque, están dormidos. No, dice, vamos a predicar, o lo invitan a predicar a la calle. Ay, no, hermano, que tengo que ir a trabajar. Ay, no, hermano, es que me da sueño. Ay, hermano, que es que llegué tarde de trabajo y no puedo ir, hermano. Hermano, Dios está viendo, al tú ir, hermano, Dios está viendo el esfuerzo que tú estás haciendo. Así estés cansado, así estés enfermo, Dios está viendo el esfuerzo que estás haciendo, amén. Dios está viendo el esfuerzo que tú estás haciendo por ir a predicar su palabra, amén. Porque si tú quieres irte con el Señor, tú tienes que estar recto delante de Dios. Y ese fue el legado que el Señor nos dejó, predicar su palabra a todo el mundo, amén. Así nos critiquen, así nos juzguen, así nos digan lo que nos digan, el Señor, amén, está con nosotros. El Señor nunca nos va a dejar solos, el Señor siempre nos va a respaldar. El Señor siempre va a estar con nosotros. Y aunque seamos infieles, Él va a permanecer fiel. Porque nuestras lágrimas no caen a tierra, amén. Porque muchas veces estamos aquí y sufrimos porque como humanos pasamos procesos, dificultades. Pero el Señor ve que estás aquí, que le das, tienes que darle gracias al Señor a pesar de las adversidades, a pesar del problema. Tienes que darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque todo viene por Él, amén. Todo es un propósito para el Señor, amén, hacerte más fuerte. Para que el día, hermano, que venga una prueba, tú puedas enfrentarla con el Señor, amén. Porque el Señor siempre va a estar ahí contigo. Porque el Señor te va a levantar siempre. El Señor siempre va a estar contigo. Y a veces, hermano, Dios nos llama y nosotros nos hacemos los sordos. Nosotros no, el Señor, no, es que yo todavía no estoy preparada para predicarlo, yo todavía no estoy preparada para ir a las calles. Eso es lo que yo decía. Mamá me decía, un día te va a tocar predicar en las calles. Yo le decía, no, mami, es que yo no estoy preparada para predicarle a los mundanos allá afuera, mami, le decía yo. Pero el Señor un día me va a levantar y yo así lo creo porque yo tengo fe como la predica de ayer. Hay que tener fe, amén, de que un día el Señor nos va a levantar como profetas, amén, y nos va a quitar el miedo y todo lo que tengamos. Porque no debemos conformarnos con una cosa, amén. Debemos pedir más, debemos decir al Señor que nos dé sabiduría. Cada vez que yo me monto en este lugar, le digo al Señor, le pido sabiduría, le pido entendimiento, porque nosotros como humanos nos podemos equivocar. Pero el Señor, si tú te metes con el Señor te va a respaldar siempre. Él nunca te va a dejar, amén. Él siempre va a estar contigo. Él nunca te va a abandonar. Aunque pensamos que el Señor nos ha dejado, el Señor no te ha dejado. Nosotros mismos somos los que lo sacamos de nuestro corazón. Nosotros mismos con nuestras acciones lo apartamos al Señor, amén. Pero el Señor siempre va a estar ahí esperándote con los brazos abiertos. Y a su nombre. ¿Quién vive? Cristo. ¿Cuántos están despiertos? Amén. ¿Cuántos esperan al Señor? Amén, 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 amén. Y a su nombre. Amén. Aplauda al Señor porque la gloria es para Él, amén. Es momento de despertarnos, amén. Es momento, hermano, ya no hay que estar durmiendo, hermano. Es momento de avivarnos, hermano, porque Cristo viene, hermano. Cristo viene por su pueblo, hermano. Cristo viene por su pueblo, hermano. Hay que despertar, tiene que haber un despertar en la iglesia. Tiene que haber un despertar en la iglesia, hermano, porque muchas veces estamos dormidos, hermano. No queremos hacer las cosas que Dios nos manda hacer, hermano. Muchas veces nos conformamos con lo poco. Hay que pedirle a Dios grande, pero también hay que saber pedirle a Dios, porque a veces nos arrodillamos y oramos y decimos al Señor, en vez de pedirle al Señor, Señor, yo quiero que tú me uses, Señor, yo quiero sentir. Yo tuve mucho tiempo orando por sentir la presencia de Dios, porque yo veía que muchos sentían la presencia de Dios y yo me quedaba parada y no la sentía, yo nada más cantaba. Y yo le decía al Señor, que me puse a orar y puse un propósito. Y le dije al Señor que yo quería sentir su presencia, amén. Y me puse a orar, y me puse a orar, y me puse a orar, y me puse a orar. Y a veces me desesperaba porque decía que por qué yo no sentía, ya había pasado mucho tiempo. Pero muchas veces, hermano, la promesa de Dios nunca se tarda, amén. El Señor siempre, así pasen 1000 años, el Señor siempre va a cumplir su promesa. El Señor no es mentiroso. Si tú le pides algo conforme como tú se lo pides, el Señor lo va a cumplir. Pero también lo va a cumplir a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Porque el tiempo de Dios es perfecto, amén. Y le decía al Señor que yo quería sentir su presencia. Le decía, Señor, quiero sentir tu presencia.
quiero ser bautizada, porque ya yo soy bautizada en las aguas, pero yo decía al Señor que yo quería ser bautizada con su Santo Espíritu. Y el día que yo fui bautizada, regresamos, estábamos en la iglesia, hicimos la oración, amén. Hicimos la oración para despedir, predicaron. Y cuando estaban como administrando los que fueron bautizados, yo comencé yo estaba parada, yo decía, yo ya como que me había resignado que ya yo no iba a sentir la presencia del Señor, decía, me estaba conformando con lo poco. Y agarré y me paré y le dije, no, ese es el diablo que me quiere dar día, ese es el diablo que quiere hacer que yo me enfríe. Y no le di gusto al diablo y le dije al Señor, y me levanté y le dije al Señor que yo quería sentir su presencia, como sea la quería sentir, porque yo quería sentir, saber lo que significaba eso, le decía. Y estando, hermano, yo parada en ese lugar, pude sentir, comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, porque yo no sabía por qué yo estaba llorando, porque muchas veces sentimos la presencia de Dios de esa forma, comenzamos a llorar y a veces tú no te sabes explicar por qué tú lloras. Entonces comencé a llorar y a llorar y a llorar, y comenzó como de abajo, comenzó como un fuego así como que comenzaba a subir por dentro de mí, hermano. Y yo no sé en qué momento yo comencé a danzar, ¿ven? No sé en qué momento, ahí fue cuando yo le di las gracias a Dios y le dije, tú estás cumpliendo tu propósito en mí. Lo que yo te pedí, tú lo estás cumpliendo en mí, amén. Porque el Señor no retrata su promesa, amén. Y fue cuando di mi testimonio y le dije que el Señor me había bautizado con su Santo Espíritu, amén. Porque muchas veces nosotros no creemos, o a veces oramos, pero oramos sin fe. A veces oramos y le decimos, Señor, si tú puedes, provéeme, Padre, sí, si puedes, Señor, si puedes, si puedes. Así, como que si el Señor no pudiera hacerlo. O sea, lo decimos como que si el Señor no pudiera hacerlo. Y cuando oramos de esa forma, esa oración no llega a la presencia del Señor, porque estamos orando mal, estamos pidiendo sin fe. Pero también muchas veces oramos y decimos, Señor, si yo soy tu hija, si yo te predico, Señor, ¿por qué yo no tengo esto? ¿Por qué los demás lo tienen y por qué yo no? Estamos reprochándole a Dios. ¿Por qué nosotros no debemos reclamarle a Dios lo que Dios nos tiene que dar? A veces no tenemos que orar con sabiduría. Nosotros le tenemos que decir al Señor, si tú le vas a pedir algo, primeramente, tienes que orar sabiendo cómo vas a orar, hermano. Porque muchas veces le reclamamos a Dios. ¿Y por qué nosotros tenemos que reclamar a Dios? Si el Señor tú eres el que tiene que poner tu fe por obra, porque el Señor va a orar, pero si tú no pones tu fe por obra, ¿qué va a hacer? Ahí el Señor no puede hacer nada. Amén. Y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Cuántos están contentos, hermano? ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos sienten la presencia de Dios todos los días? Amén. Porque la presencia de Dios no nada más se siente en nuestra casa, en la iglesia, también se siente en la casa. Muchas veces tú estás ahí lavando los platos, cocinando, pero tú estás ahí en comunión con el Señor, y ahí mismo el Señor te puede tocar. Amén. Conocíamos a una hermana que ella en todos lados ella danzaba. Muchas veces yo me reía y decía que la hermana estaba loca. Le decía, hermana está loca, porque hermana en todos lados danza, esa hermana en la iglesia, en su casa, en la calle, en todos lados hermana danzaba. Pero fue cuando Dios me hizo entender que Dios la estaba tomando, que eso no era que ella estaba loca, que eso era el Señor que estaba ahí, porque muchas veces pensamos, a veces hermana a mí me daba pena o vergüenza levantar las manos, porque decía yo, ¿qué va a pensar el hermanito de al lado? Ay, ¿qué va a pensar el hermanito de al lado? Que yo estoy loca. Hermano, sí estamos locos, pero por el Señor, amén. Estamos locos por el Señor, porque sabemos que por esa locura nosotros vamos a ir para el cielo, amén. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Entonces, hermano, lo que podemos rescatar, no lo que podemos rescatar, lo que podemos ver, lo que podemos aprender de esta lectura de Samuel, que Samuel Dios lo levantó, hermano, siendo un niño, hermano, que no hay que ver si es niño, si es de otro país, porque para Dios no hay frontera, para Dios no hay nacionalidad. Aquí todos somos peregrinos. Aquí no existen las nacionalidades. Cuando estemos en el cielo, todos vamos a ser iguales. Aquí no hay nadie que sea más grande que el otro, que sea de aquí, que sea de allá. Aquí todos somos iguales. Y el Señor nos va a usar como Él quiere. Seas niño, seas joven, seas adulto, seas anciano. Amén. Y es verdad, muchas veces, por querer oír el consejo, o por querer hacer, porque eres joven, querer hacer lo que hace el mundo, muchas veces nos dejamos llevar y cometemos muchos errores, amén. Yo nací en el Evangelio y le doy gracias al Señor por eso. ¿Por qué? Porque el Señor nunca me ha dejado, el Señor siempre está conmigo.
El Señor nunca me ha abandonado, aunque he sido infiel, porque somos humanos, cometemos errores, aunque le he sido infiel al Señor, Él siempre ha permanecido fiel conmigo, amén. Amén. Él siempre está conmigo, Él siempre me cuida, Él siempre me protege. Hermano, Gloria a Dios. Él me cuida de lo malo, amén, del mundo, porque el mundo no trae nada bueno, hermano. El mundo no trae nada bueno. Y aunque yo no esté en el mundo, yo veo cómo las personas del mundo son arrastradas por el diablo. Porque eso es lo que quiere el diablo. Lo que quiere el diablo es agarrar y llevarse a todos para el infierno. Porque como él se va a ir para el infierno también, él quiere llevarse a todos para el infierno. Él no quiere que nadie él no quiere que nadie vaya al cielo. Él quiere que todo se pierda. Aleluya. Pero el Señor va a cumplir su promesa en nosotros, amén. Siempre el Señor va a estar ahí, hermano. Siempre el Señor va a estar ahí. El Señor nunca nos va a abandonar. El Señor siempre va a estar con nosotros, amén. Y aunque muchos pensemos que es mentira, y aunque muchos se rían, porque a veces estando aquí muchos se ríen, que porque yo soy joven, porque yo no sé, hermano, yo no podré saber. Y no es que no voy a decir que no sé predicar, pero tal vez no tengo mucha experiencia como un predicador que ya tiene años. Pero yo lo hago para la honra de Dios, porque yo estoy agradando al Señor, porque yo no estoy agradando al hombre, porque yo sé que lo que yo estoy haciendo ahora, el Señor me lo va a recompensar en público, el Señor me lo va a recompensar arriba, porque yo sé que el Señor cuando venga por su pueblo, yo voy a estar digno y voy a recibir al Señor, amén. Como las 5 vírgenes que recibieron al Señor, amén, que estaban despiertas. Amén. Por eso le digo al Aleluya. Señor que cuando el Señor venga, que me encuentre aquí en la iglesia, o que me llena de aceite. Que no me encuentre dormida, que no me encuentre, hermano. En todos lados hay que predicar la palabra del Señor, hermano. Donde yo llego, hermano, que yo escucho por ahí, porque a veces escucho por ahí, no, que me pongo a predicarle ahí también la palabra. Entonces ellos me sacan textos de la Biblia para atacarme a mí, pero yo le saco más textos de la Biblia. ¿Por qué? Porque me decían que no, que los cristianos están locos. Los cristianos no están locos pero por Cristo, amén. Amén. Sabemos que Dios nos va a recompensar un día, amén. Sabemos que si nos dicen que estamos locos, sabemos que nosotros sí vamos a recibir una recompensa, amén. Y por eso yo tengo amigas que son católicas. Me decían a mí, ellas vinieron el día que yo me hicieron los 15 años, ellas vinieron, fueron las que vinieron, si la vieron, una de ellas fue cristiana. Yo le dije, cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando tú llegas a ese encuentro con Dios, es tan hermoso, hermano, que tú no te vas a querer apartar del Señor. Amén. Y yo le dije a ella, tú no has llegado a ese encuentro con el Señor, porque ¿por qué te apartaste? ¿Qué fue lo que te inclinó a que tú te apartaras del Señor? Amén. Entonces ella decía que ella veía muchas cosas en la iglesia. Y yo le decía, pero todo eso se va a ver, porque eso está en la Biblia, escrito en la Biblia. Todo se tiene que cumplir. Pero tú tienes que fijarte en Cristo. Tú no tienes que fijarte en quién va a la iglesia. Tú no tienes que fijarte en quién predica. Tú tienes que fijarte en Cristo. Amén. Porque para eso venimos, para adorar a Cristo. Porque el día que Cristo venga, la persona, si la pastora se va, nosotros no vamos a agarrar los pies de la pastora para irnos con la pastora. El Señor se la va a llevar y nosotros vamos a estar dormidos. Nos va a quedar así como te encontré dormido, así te vas a quedar. Amén. Y me decían, no, que yo no creo en la iglesia, porque la iglesia, todo. Entonces ustedes, como son cristianos pentecostales, ustedes deberían de ser santos. Y se me reprochaban y me decían que yo estaba loca, que no sé qué, y que yo tenía que hacer. Ellos decían que yo, ¿por qué estaba metida en la iglesia? Siempre me dicen que cada vez que me invitan a algún lado, yo les digo, no, es que yo tengo que ir a la iglesia. Si quieren venir a mi casa, le decía yo, vengan después de las 10 de la noche, que yo ya estoy en mi casa. Pero yo tengo que ir a la iglesia porque la prioridad es Dios, amén. Amén, amén. Porque sabemos que nosotros, imagínese usted que yo me vaya por ahí, falta la iglesia, o salga de la iglesia y no haga caso, porque fue una experiencia que yo tuve ayer. Me vaya por ahí sin saber qué me puede pasar a mí, saliendo de la iglesia, amén. Y cuando tu mamá te dice que no, es porque Dios está hablando, porque tú no sabes lo que te puede pasar, amén. Tú no sabes lo que tú puedes pasar cuando tú estés en ese lugar. Mi mamá me decía, ¿qué tú vas a hablar allá? ¿Vas a hablar de la palabra de Dios? Me decía, ¿qué van a hablar allá? Y era verdad, hermano. ¿Qué íbamos a hablar? Si la única cristiana ahí era yo. Y cada vez que yo le hablo de la palabra de Dios, se van, me ignoran. Me ignoran porque yo le hablo conforme a la palabra de Dios. Yo no le hablo disparate. Y hay veces que ellos se alejan de mí porque ellos dicen que yo estoy loca. Pero a mí no me importa. ¿Por qué?
porque yo sé que algún día Dios me lo va a recompensar, amén. Amén, Yo sé que algún amén. día yo voy a estar en el cielo, amén, y voy a, todo lo que yo pasé, así no tenga amigas, porque es verdad, en este mundo no existen amigas, amén. El único amigo aquí de nosotros es Dios, amén. Amén. El que nos escucha, el que nos entiende, el que no nos juzga nunca, amén. Él es el que siempre está con nosotros, el que nunca nos abandona, que a pesar de que nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él nos abraza, Él nos consuela, amén. Él está con nosotros cuando nosotros estamos enfermos, Él está con nosotros. Los amigos no existen, hermano. El único amigo aquí es Dios, amén. Amén, El que amén. nunca nos va a abandonar, que siempre va a estar con nosotros, amén. Amén. Por eso, hermano, pues tenemos que poner la palabra de Dios, esta palabra de Dios. Todo lo que venga de Dios es bueno, amén. Tenemos que poner la palabra de Dios por obra. Tenemos que buscar ver al blanco que es Cristo, amén. Ver al Señor, no estar pendiente de las personas. Hermano, hay veces que estás montado aquí en este lugar y sientes como que si las personas te estuvieran juzgando, como que si las personas te estuvieran riendo de ti. Y muchas veces sí es cierto, las personas se burlan de ti, pero ¿por qué te tiene que importar si tú no estás agradando a ellos? Amén, amén. A ti tiene que importar lo que piensa el Señor de ti, no lo que piensa el hombre. Porque el hombre siempre te va a juzgar, el hombre siempre te va a señalar. Pero Cristo nunca te va a señalar, Cristo nunca te va a juzgar. Siempre va a estar contigo. Siempre va a estar contigo. Aunque nosotros somos infieles, el Señor permanece fiel, amén. Los invito a ponerse sobre sus pies, hermanos. Vamos a darle gracias. Aleluya. ¡Santo! Eso es mi camino. Gracias, Señor. Lo invito a ponerse, Aleluya. hermano, póngase en comunión con el Señor, amén. Olvídese de quién está a su lado. Olvídese de todo, olvídese de la hora. Amén, amén. Santo, gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por darnos este momento. Porque eres bueno, porque para siempre. Olvídese de todo, olvídese del que está a su lado, amén. Póngase en comunión con el Señor. Dele gracias al Señor. Dígale gracias, Señor, por lo malo, por lo bueno, por lo que viene a mi vida. Porque a pesar de que somos infieles, el Señor siempre está ahí, hermano. El Señor siempre, hermano. Aunque pasemos pruebas, dificultades, el Señor siempre está contigo, amén. Cumpliendo su propósito. Siempre va a estar contigo, nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. Él siempre va a estar contigo, hermano. Cierre sus ojos y pónganse en comunión con el Señor. Y dígale al Señor, gracias. Gracias por lo malo, gracias por lo bueno, gracias por lo que pasa en mi vida. Gracias por todo. Porque gracias al Señor estamos en este lugar, amén. Porque si estuviéramos en el mundo, hermano, estuviéramos destruidos, hermano. Estuviéramos sin ánimo. Pero cuando conocemos al Señor, que tenemos un encuentro con el Señor, nos damos cuenta lo hermoso que es estar con el Señor, amén. Nos damos cuenta lo hermoso que es predicar su palabra. Nos damos cuenta lo hermoso que es adorar al Señor, hermano. Adore al Señor, hermano. Métase en comunión con el Señor. Si usted le está pidiendo al Señor algo, si necesita al Señor algo, si usted está enfermo, ore al Señor, hermano. Métase en comunión, aproveche este momento y métase en comunión con el Señor. Clame al Señor, hermano, que Él está ahí escuchando, porque tus lágrimas no caen a tierra. El Señor siempre va a estar ahí escuchándote, hermano. Ore al Señor, clámele y pídele, Señor. Gracias, Señor. Gracias, porque yo sé que cuando yo soy infiel, Dios mío, tú estás ahí conmigo, Señor amado. Porque yo sé, Señor amado, que a pesar de que yo soy, Dios mío, Señor, infiel, Señor, nunca me has abandonado. Siempre estás conmigo, Señor amado. Señor amado, tú no retardas tu promesa, Señor amado. Tu promesa siempre va a estar ahí, hermano. La promesa de Dios se va a cumplir en cada uno de ustedes, hermano. El Señor nunca los va a abandonar, hermano. El Señor siempre va a estar ahí contigo. Pero nosotros, para que el Señor esté con nosotros, nosotros debemos estar rectos delante de su presencia. No esperes, hermano. No esperes que venga alguien y te diga que ores, hermano. Tú métete con el Señor y dile al Señor, Señor, si estás enfermo, si necesitas algo, si estás pidiendo una sanidad, dile, ahí este es el momento donde tú te tienes que meter con el Señor y decirle al Señor, gracias, Padre amado. Gracias, porque si me siento mal, Señor amado, proclamar que tú estás sana. Porque tú tienes que obrar por fe, amén. Orar con fe. Porque de qué vale que ores si no tengas fe, hermano. Oren al Señor. Gracias, Señor amado, por tu palabra, Señor amado.
Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor amado. Gracias porque estamos en este lugar a pesar con pruebas y dificultades. Tú estás en este lugar, Señor, los has traído, Señor amado, porque sabemos que estamos en este lugar con un propósito, Señor amado. Señor amado, ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor amado, que podamos, Dios mío, Señor, poner esta palabra por obra, Señor amado, y que podamos ver, Dios mío, te podamos seguir a ti, Dios mío, sin pensar en qué van a decir, amado Señor. Señor bendito, Señor, gracias, Padre eterno, gracias por tu misericordia, Señor, con nosotros, Señor amado, gracias porque tú reinas y porque tú vives, Señor amado, gracias, Señor amado, porque tú nos vas a levantar, Señor amado, como profeta, Señor, porque yo sé, Dios mío, Señor amado, que tú vas a despertar a tu iglesia, Dios mío, Señor amado, y el que esté dormido tú lo vas a levantar, Señor amado, para que predique tu palabra, Señor, afuera y en todo el mundo, Señor amado, que no vea, Dios mío, Señor, si es grande, si es pequeño, si es anciano, Dios mío, Señor, estamos aquí, Dios mío, Señor, en este mundo, Señor amado, porque tú nos has dejado un legado, Señor, y es de predicar tu palabra, Señor amado, porque tenemos, Dios mío, a los apóstoles, Señor amado, como muestra, Dios mío, del amor que te tenían, Padre amado, del amor con que predicaban tu palabra, que a pesar de que ellos eran apedreados, Señor amado, juzgados, Señor amado, perseguidos, ellos no les importaba, Señor amado, porque ellos sabían que iban a tener una recompensa, Señor amado, algún día, Señor amado. Por eso nosotros debemos confiar en ti, Señor, Dios mío, Señor, y obrar, Señor amado, por fe, Señor amado, orar con fe, Señor bendito. Gracias, Señor, porque vemos, Dios mío, Señor amado, que tú levantaste a Samuel, Señor, desde muy pequeño, Señor amado, porque cumpliste tu promesa en él, Señor bendito. Te doy las gracias, Señor amado, por tu misericordia con cada uno de nosotros. Gracias, Señor amado, porque eres tú, Dios mío, el que hablaste a través de mí, Señor amado. El que lo tomó, Dios mío, Señor, a mí se va y bendecido, Señor amado, en el nombre de tu Hijo amado, porque lo lindo, Dios mío, de estar en tu presencia, Dios mío, Señor amado, es que podemos, Dios mío, hablar contigo sin ser juzgados, Señor amado, porque sabemos que tú eres nuestro amigo, Señor amado, que tú nunca nos vas a juzgar, Dios mío, Señor, a pesar, Dios mío, Señor amado, que seamos infieles, tú siempre vas a estar ahí, Señor, con nosotros, Señor bendito. Gracias, Señor amado, el que esté aquí, Dios mío, Señor enfermo, que seas tú, Dios mío, sacándolo de aquí sano, Dios mío, Señor amado, que puedan irse feliz, el que vino triste pueda irse feliz, Dios mío, con una sonrisa.